Hola y bienvenido a este canal. En este video vamos a ver qué es el watt. Pero antes de ver qué es el watt, vamos a ver a quién le corresponde este nombre. Le corresponde o le pertenece a James Watt, que fue un ingeniero escocés que le introduce una modificación a una máquina, y esa máquina era la máquina de vapor y era la máquina de Newcomen, ¿sí? Era una máquina, un concepto muy interesante, muy digamos, innovador, ¿sí? Pero era solamente un concepto porque no se podía llevar a la práctica porque era casi inviable, era totalmente ineficiente. Y justamente fue el trabajo de James Watt, que es una modificación que le hace a esta máquina, que hace que esa máquina pase a ser algo eficiente. Literalmente James Watt le pone motor al mundo y todos sabemos que fue a través de esa máquina que se genera lo que es la revolución industrial, ¿sí? En tanto que justamente watt es una unidad de medida que habla de la eficiencia con que usamos la energía, ¿sí? La eficiencia es una unidad de trabajo, ¿sí? Cuando hablábamos de la ley de Ohm en el video pasado, hacíamos algunas equivalencias, decíamos que un voltio es igual a un watt sobre un ampere, ¿sí? Bueno, si le saco los 1, me quedan las unidades también, ¿sí? Voltaje es igual a watt sobre ampere. Voltaje es una unidad de medida que mide energía, ¿sí? Que puede hacer este trabajo, ¿sí? Un trabajo en unidad de tiempo, porque ampere también, ya lo vamos a ver ahora, habla de una unidad de tiempo. En otras palabras, el voltaje es igual, vamos a hacerlo más esquemático, vamos a suponer una pequeña lamparita de un watt, ¿sí? Que consume un ampere en un segundo, ¿sí? Eso sería, digamos, voltaje representa la energía capaz de hacer este trabajo, ¿sí? Nosotros podemos almacenarla en pilas, en baterías de este tamaño más grandes también, o podemos generar esa diferencia de voltaje. Pero en este video vamos a ver cómo relacionamos esta unidad de medida con las restantes unidades de medidas para tener una idea un poco más aproximada, un poco más tangible, ¿sí?, de lo que está aconteciendo en esta relación. Habíamos hablado que un watt era igual a movimentar un kilogramo metro cuadrado segundo cúbico, ¿sí? Vamos a empezar esto es ¿sí?, una equivalencia. Estamos haciendo una equivalencia con kilogramos. Y kilogramos es una medida que nosotros occidentales manejamos mucho más, salvo en Estados Unidos, que utilizan libras, pero aquí usamos bastante, tenemos un poco más de conciencia de qué es un kilogramo. Nosotros decimos un kilogramo cuando nos referimos a peso y un kilogramo se refiere a masa. ¿Sí? Y masa no es cantidad de materia porque eso sería mol. La masa es la propiedad de un cuerpo que determina la aceleración del mismo bajo la influencia de alguna fuerza. Es decir, la masa es susceptible de adquirir fuerza. O expresado de otra manera, a ver, que expresa inercia o resistencia al cambio, ¿sí? Vamos a usar esta batería. Si ella está quieta, va a permanecer quieta y tiende a permanecer quieta, ¿sí? Pero si yo le imprimo una fuerza, destruí todo, pero si le imprimo una fuerza, lógicamente, le estoy imprimiendo una energía, porque esa masa que tiene esa batería es susceptible de adquirir una fuerza, ¿sí? En tanto que, bueno, cuando hablamos de peso, estamos hablando de fuerza, y eso es un newton. Es igual a la fuerza que actúa sobre, vamos a decir, un kilogramo.
para imprimirle una aceleración de 1 metro sobre 1 segundo. ¿Sí? Isaac Newton lo define claramente como punto 908665. ¿Sí? Y él le llama fuerza de gravedad. ¿Sí? Fuerza de gravedad. Y él decía que, bueno, que la gravedad era una fuerza que atraía los cuerpos hacia la Tierra. Y justamente con este peso, con esta energía, con esta fuerza, ¿sí? No, disculpen, no, con esta fuerza, ¿sí? Le imprimía, esa era la fuerza capaz de imprimirle a 1 kilogramo una aceleración de 1 metro sobre segundo. En tanto que Newton es la fuerza, no la masa, ¿sí? Y esto es peso. Hoy sabemos claramente que esto pertenece a la, digamos, a la mecánica clásica. Hoy conocemos que existe la teoría de la relatividad de Einstein y sabemos que es el espacio-tiempo que se curva y hace que y eso nos empuja hacia la Tierra. Lógicamente, a bajas velocidades, en este caso 1 metro sobre segundo, no hay ningún problema, podemos seguir utilizando la gravedad porque no hay ningún problema. Ahora, cuando nos aceleramos a la velocidad de luz, se denomina con C de celeritas, ¿sí? Ya las cosas cambian mucho, ¿sí? Esto es válido a bajas velocidades. Bueno, ahí ya tenemos una noción un poquito más clara de que es un trabajo que mueve una masa, ¿sí? La otra parte de la ecuación me habla de espacio sobre unidad de tiempo. Entonces me está hablando de velocidad, es decir, esto equivale al trabajo de imprimirle un movimiento a 1 kilogramo, que es de metro cuadrado sobre segundo cúbico. Y eso nos hace un poquito de ruido, por lo menos a mí me hacía ruido en la cabeza. Por eso te invito a razonar estas dimensiones para poder incorporarlas, para poder tener claro qué son, ¿sí? Vamos a ser un poquito creativos. Vamos a construir una bandeja. No importa la altura. Lo que sí importa es que tenga 1 metro por 1 metro. En tanto que tendríamos 1 metro cuadrado, ¿sí? Tomemos una balanza, una jarra, lógicamente tendríamos que hacer las taras, ¿sí? Descontar la masa de esto, si queremos hacer una cosa bien hecha, y estaríamos masando un líquido, ¿sí? Porque es fácil de dispersar, por ejemplo agua, hasta llegar, y digo masar porque estamos determinando la masa, con una balanza determinas la masa, no es peso, porque eso no es la fuerza, ¿sí? Masa no tiene nada que ver con fuerza, la masa puede adquirir una fuerza, que es otra cosa, hasta que tengamos una masa de 1 kilogramo. Vertemos esa agua en ese recipiente y lógicamente, si yo movilizo ese recipiente, estoy moviendo 1 kilogramo metro cuadrado, ¿sí? Si soy un poquito más creativo, busco un material que pese directamente 1 kilogramo metro cuadrado. No sé cuál será, pero si yo muevo ese material, estoy moviendo 1 kilogramo metro cuadrado. O sea, yo lo que quiero que entiendas la relación. Cuando hablamos de segundo, ¿sí? En este caso está dividiendo, o sería lo mismo expresarlo de esta manera. ¿Sí? 1 sobre segundo al cubo, o lo que es la inversa de segundo. Porque bueno, justamente el tiempo es una inversa de la velocidad. Es decir, si yo aumento el tiempo, disminuyo la velocidad.
Si disminuyo el tiempo, aumento la velocidad, ¿sí? Es inversa, una función inversa de velocidad. Lo podríamos expresar también como 1, y vamos a poner acá un multiplicador para poder sacarlo de esa unidad. 1 por 10 a la menos 3 y estaría expresando exactamente esto, ¿sí? O también podría expresarlo de esta manera. Y sería 1 milisegundo, ¿sí? En tanto que watts, ya con esto ya tenemos una idea mucho más clara, que watt equivale a movilizar, al trabajo de movilizar 1 kilogramo metro cuadrado sobre milisegundo, por milisegundo. Cuando ponemos esto en contexto, ¿sí? Yo no sé si, bueno, hice un ejemplo aquí, ¿no es cierto? Que era equivalente, el voltaje es la energía equivalente, vamos a poner una lamparita de 1 watt, que consume 1 amper segundo, ¿sí? Eso es 1 voltio, es la energía capaz de hacer este trabajo, ¿sí? Y watts es el trabajo de mover 1 kilogramo metro cuadrado sobre milisegundo, por cada milisegundo. Cuando nos vamos a ver qué es 1 amper, decimos también que 1 amper es 1 coulomb, y 1 coulomb por segundo. 1 coulomb es igual a 6.25, es una medida de carga, ¿sí? 6.25 por 10 a la 18 electrones, ¿sí? En tanto que la medida de la carga de un electrón es 1.60 por 10 a la menos 19, ¿sí? Si yo hago esta división, voy a obtener la cantidad de electrones que se están movilizando en 1 segundo en 1 amper, ¿sí? Yo creo que de esta manera nos vamos aproximando un poco a cómo funcionan estas dimensiones, ¿sí? Y si despejo amperio, lo despejo como intensidad, porque amperio es equivalente a I, que es intensidad, voy a obtener que es voltaje por intensidad. Y aquí llegamos a una primera aproximación de lo que significa watts, ¿sí? Lo podríamos definir como la tasa a la cual la energía contenida en 1 voltio es, digamos, disipada en un circuito cuando la corriente es de 1 amperio, ¿sí? Esto es la primera aproximación. Lógicamente, en el próximo video y utilizando la ley de Ohm, acá te dejo el grafiquito mnemotécnico para que puedas hacer algunos reemplazos y obtener otras posibilidades, ¿sí? Esto no es otra cosa que la fórmula de potencia, y potencia se expresa en watt o vatios, ¿sí? Espero que te haya gustado, espero que te haya servido, y bueno, en el próximo video vamos a estar hablando ya de potencia, ¿sí? Y vamos a estar calculando potencia. Así que esto ha sido todo por ahora, te espero en el próximo y te dejo un fuerte abrazo.